sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, les quiero contar algunas novedades del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque obviamente la comisión directiva están trabajando a full, a pleno realmente, no paran. Hoy, por ejemplo, esta tarde a las 15:30 hay una excelente propuesta. Se va a llevar adelante el taller de jardinería, en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Recordemos que el sábado pasado se había suspendido por mal tiempo. Así que bueno, para hoy una excelente actividad para disfrutarlo en esta tarde de sábado. Recuerden, horario hoy 15:30 en Vicente López, en Covadonga. Bueno, también les quiero contar que esta noche, justamente a las 20, en la sede social aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Solís 475, y con entrada libre y gratuita, se va a llevar adelante la actuación de la Orquesta de Tango de la Ciudad, para no perdérselo. Así que recuerden, esta noche a las 20, 8 de la noche, un rato antes tienen que estar, por supuesto, ya con su fachada toda actualizada, todo remodelado, que ha quedado bellísimo. Justamente el otro día pasaba por la puerta del Asturiano, ahí en la calle Solís. Así que bueno, disfruten porque es entrada libre y gratuita, la Orquesta de Tango de la Ciudad, esta noche a las 8, a las 20, Solís 475. Les voy a recordar. El próximo sábado 5 de noviembre a las 19, están ya con todo, se va a llevar adelante la gran fiesta de Halloween en el campo Covadonga, que ustedes ya saben que hoy ya cuando arrancamos el programa ya hemos comenzado a llevar adelante esta propuesta de este sorteo para los oyentes del programa. Así que a seguir llamando a nuestro programa, en un rato les vamos a volver a reiterar las líneas de comunicación del programa, la central de oyentes, como así también las redes sociales, para que tengan la oportunidad de llevarse un par de entradas para esta gran fiesta de Halloween el próximo sábado 5 de noviembre a las 19. Allí vamos a estar nosotros también con el sol de nuestra España. No sé de qué nos vamos a disfrazar, no tengo ni idea, pero bueno, que vamos a estar. Bueno, y atención, váyanse agendando esto para el próximo mes de noviembre, porque ya el martes arrancamos el mes de noviembre, así que próximo sábado 26 de noviembre, atención, sábado 26 a las 20 horas, se va a llevar adelante la gran verbena de las autonomías, allí en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que para que vayan tomando papel y lápiz, vayan agendándoselo porque es una excelente propuesta y más en esta época primaveral, que se lleva adelante la gran verbena de las autonomías allí el sábado 26, en este caso a las 20 horas, en el campo Covadonga en Vicente López. Bueno, les quiero recordar a todos ustedes, señoras y señores, que los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante el Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sede social, claro. Pero recuerden que los viernes, como ayer, justamente de 14 a 17, en el campo Covadonga en Vicente López, en Avenida Libertador 1081, también se lleva la propuesta de Asturiano Team 60. Dos alternativas: Capital los días martes o Vicente López, zona norte del conurbano del Gran Buenos Aires, Vicente López los días viernes. Dos propuestas para no perdérselas. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años. Pueden participar, además de los socios de la institución, pueden participar asturianos que no sean socios, y sus descendientes. ¿Estamos? Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultas pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Lo reitero, asturianoteam60 @gmail.com. Y aclaro una cosa, el team es con M, no con N, como pasó hace un par de sábados que nos preguntaban. Es asturiano team, TIM 60 en números @gmail.com.
hecha la aclaración, esto es muy importante, y hay un teléfono de WhatsApp para que estén en contacto, 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, por último, les quiero recordar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Los ensayos son los días martes y los viernes a las 19 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital. Así que si tienen esta propuesta que a ustedes les gustaría compartir y disfrutar del coro del Centro Asturiano, esta es una excelente idea para inscribirse, para anotarse y participar. Recuerden, Solís 475, martes y viernes a las 19. Para mayor información, les voy a dar 2 correos electrónicos y el número telefónico central de ellos para estar en contacto. El correo es asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro correo que es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos@centroasturianobsas.org.ar. Hay un teléfono muy fácil para estar en contacto para mayor información. 11 51 58 58 58. Muy fácil. 11 51 58 58 58. Bueno, les voy a contar algo más. El próximo sábado 12, ya en este mes de noviembre, 12 de noviembre, a las 21, hay una excelente propuesta allí en la sede social de la calle Solís 475, que va a haber un festival celta, que lo hemos venido anunciando y comentando. Bueno, este festival celta va a estar con unas excelentes propuestas. Van a estar con una expo celta, que van a arrancar a partir de las 20 horas, 20 horas una expo celta. Tengo entendido que va a haber algo de comidas también, de comidas asturianas, eso después le voy a preguntar a quien tengo en línea, porque me lo han comentado justamente el otro día, pero además, como les decía, este festival celta va a haber importantes conjuntos. Por un lado, The Clovers, muy conocido por todos. También viejos contrabandistas, buenos conjuntos realmente, pero ¿saben qué? No puede estar ausente un conjunto a quien yo recuerdo a su creador, a mi querido Manolo del Campo, que es el conjunto Pelayo, del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y para charlar de ese tema, porque también pueden comprar las entradas, comunicarse con la administración, y para charlar de ese tema lo tengo en línea quien es el director del conjunto Pelayo, que lo hemos presentado justamente en su oportunidad con los chicos de la institución, que es Rafael Rodríguez Castro. Rafael, muy buen día, buen sábado, ¿cómo estás? Oscar te saluda, bienvenido. Buen día, Oscar. Buen fin de semana. Gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Disfrutando el fin de semana, ¿no es cierto? Sí, señor. Arrancando con todas las pilas. Bueno, perfecto. Bueno, vos hablaste de las pilas y yo te voy a preguntar, Sí. ¿ya tienen las pilas preparadas para lo que va a ser el próximo 12 de noviembre este gran festival celta allí en la sede social? Es así, ¿no es cierto? Estamos cargando lo último para ya preparar y romperla en el Festival Celta. Bien, correcto. Bueno, Rafael, contanos un poquito cómo está funcionando el conjunto. Sé que están trabajando muchísimo, que son todos jóvenes y tienen una fuerza y una vibra espectacular. Y cuando ustedes se presentan, porque lo he visto yo justamente, la gente disfruta con lo que ustedes hacen. Bueno, contanos un poquito, ¿qué están preparando para el 12? Dale. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer desde hace ya unos años es sostener la cultura asturiana, Sí. con el baile asturiano, la música asturiana, pero también acercar un poco a la gente que no conoce lo asturiano. Claro. Entonces hacer un poco de repertorio fuera de lo asturiano. Y ahí es donde la gente puede participar un poco más con nosotros. Hay algunas sorpresas también en el repertorio Sí. para que la gente pueda cantar, que Bien. pueda participar de alguna manera. Podés estar vinculado con lo asturiano o no, Sí. vas a disfrutar de cualquier manera el festival. Claro, perfecto. Aparte otra cosa, Rafael, y acá coincidimos seguramente entre vos y yo, que ese salón Alejandro Casona del Centro Asturiano, esa sala, que tiene una acústica bellísima realmente, bueno, le da un marco y un relieve muy particular a lo que ustedes hacen también, Rafael,
Es así. Inigualable, sí, inigualable el salón, ahora con la fachada restaurada incluso. Sí. Así que la verdad que es un show que no se lo pueden perder. Perfecto. Para estar. Perfecto. Ya obviamente están armando todo el repertorio y dijiste que va a haber algunas sorpresas que, bueno, obviamente no lo vamos a decir. El que quiera saber las sorpresas, que se acerquen el 12 de noviembre y que antes puedan adquirir las entradas y comunicándose con la administración, viste, del Centro Asturiano, o que nos llamen al 11 51 58 58 58 que van a tener mayor información, Rafael, Exactamente. Exacto. O Perfecto. en las redes de Conjunto Pelayo también, @conjunto.pelayo, nos pueden comunicar y nosotros les podemos conseguir las entradas. Ajá, correcto. Ahora te voy a volver a pedir que me reiteres las redes sociales. Bueno, en estos momentos, ¿cuántos están integrando el Conjunto Pelayo, querido Rafael? Mira, estamos en un gran momento. Sí. Hace mucho que no tenemos una banda tan numerosa, sí. con 9 gaitas, 3 tambores y un bombo. Bien. Y también estamos ahí fortaleciendo el baile. Sí. Mira, ensayamos lunes y miércoles. El último miércoles éramos 8 parejas de baile, con lo cual 16 personas bailando. Wow. No es poca cosa. Ya lo creo. Epa. Sí. Bien. Y escúchame. Sí, Rafael, perdona que te interrumpo. ¿Y existe la posibilidad que alguien que nos está escuchando quiera sumarse, quiera participar de aquí en adelante? Sí. Eso iba a decir, nos leemos la mente. Dale, contanos. Nosotros ensayamos los lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche en la sede social, Solís 475. Sí. Los lunes banda, sí. Y hay clases de gaita, clases de tambor también. Sí. Y los miércoles exclusivamente baile. Bien. Pero como el baile siempre va acompañado por la música, también hay gaita y tambor. Sí. Así que si le interesa la música, lunes y miércoles de 7 a 9, baile. Miércoles de 7 a 9 en la sede social Solís 475. Perfecto, bien. 19-21 los lunes y miércoles, me dijiste, ¿no es cierto? Sí. Sí, señor. Exactamente. 19-21, excelente, ahí en la sede social, ubíquense, Solís 475, a la vuelta, le vamos a decir a la audiencia, de Belgrano de Entre Ríos, a la vuelta donde está la Fundación Favaloro. Vamos a pasar el nombre de la fundación para que aquellos amigos que están cerca de allí, de Belgrano de Entre Ríos, tengan la oportunidad, Solís es una cuadrita, y puedan, para compartirlo y disfrutarlo también. Así que bueno, te dejo para que vos invites a la audiencia del Sol de Nuestra España, edición federal, la propuesta tuya a través del Conjunto Pelayo, en la voz de Rafael Rodríguez Castro. Invita a la gente para que se acerque el próximo 12. Te escuchamos. Bueno, audiencia, espero que podamos seguir transmitiendo la tradición asturiana, esta cultura tan rica que hay, y ayornándola al siglo XXI, que también es muy importante. Bueno, sí. Un poco de eso van a poder ver el Festival Celta el 12 de noviembre en la sede social de Solís, así que espero que lo puedan disfrutar tanto como nosotros disfrutamos haciendo el show desde arriba del escenario. Espero que nos podamos encontrar y sea una fiesta para todos. Ya lo creo, así es, realmente una excelente propuesta, y aparte de todo eso, ustedes son jóvenes, Rafael, todo el grupo son chicos jóvenes y llevan el sentimiento y las raíces y la sangre asturiana. ¿Tú eres descendiente por parte de padres, abuelos asturianos? Sí. Contanos. Nieto de asturianos. Asturianos, sí. ¿De qué parte? De Campo de Caso. De Campo de Caso. Casino. Perfecto, sí señor, perfecto. Así que bueno, excelente lo que nos está contando. Bueno, Rafael, yo no te quiero robar más tiempo, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España. Sé que es día sábado de la mañana, tenés tus obligaciones o estarás descansando, pero dijimos, bueno, te queríamos tener en el aire un ratito en este rinconcito del centro asturiano y charlar contigo para que no solamente le cuentes a la audiencia que se quieran sumar para estar en la banda, para poder bailar, disfrutar de lo que ustedes hacen, sino también que se sumen al próximo 12 de noviembre, que va a ser una noche realmente brillante, una noche magistral. Así que por eso. Muchas gracias, Oscar. Rafael, te mando un gran abrazo, estamos en contacto, no me cortes, ahora vamos a cerrar la charla con Rafael, mientras le pido a nuestro operador una propuesta de buena música de Asturias que nos representa en este rinconcito tan particular aquí en el Sol de Nuestra España. La música de Asturias para todos ustedes. Gracias, Rafael, abrazo grande. Abrazo. Vamos con la música. Viva la sidra.